¿Cómo están todas, todos? Bueno, como siempre un gusto poder compartir un espacio de reflexión. Y bueno, siguiendo con la unidad 2 de problemas sociales contemporáneos, vamos a plantear hoy algunas cuestiones que tienen que ver con uno de los, más que problemas, flagelos, que no solo sufre la humanidad, sino nuestro país, y es la pobreza. Ante todo quiero recordarles algo que ya hemos advertido en más de una oportunidad, pero parece más que pertinente volver a mencionarlo, ¿no? Si bien nosotros, como una cuestión de orden metodológico, abordamos los problemas sociales por separado, para tener una comprensión integrada de los mismos, tenemos que verlo en sus marcos de interrelaciones. Problemas que hemos visto, como el multiculturalismo, como las migraciones, como el desempleo, y los que vamos a ver, como el medio ambiente, y hoy la cuestión de la pobreza, están absolutamente interrelacionados. Tienen no solo puntos de contacto, sino que se va construyendo entre ellos un entramado, ¿no? Una trama, como un tejido que nos va llevando a un alto grado de interconexión entre ellos, ¿no? Tal vez cuando, hecha esta salvedad, tal vez cuando uno habla de la pobreza, ¿no? Generalmente piensa en las formas en las que se mide la pobreza, ¿no? Esa insuficiente concepción donde se toman los ingresos de un grupo familiar y si esos ingresos cubren la canasta básica de alimentos, uno no sería pobre. Si no la puede cubrir, entraría dentro de lo que es la pobreza. Pero tal vez concebir la pobreza mirándola con este criterio es muy insuficiente. Pero la pobreza es un fenómeno complejo, un fenómeno donde intervienen muchísimos más factores que el ingreso familiar y la relación con la canasta básica alimentaria y los servicios básicos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de pobreza? Estamos hablando de una privación de activos y una privación de oportunidades esenciales a los que tenemos derecho todos los seres humanos. Y la falta de realización de estos derechos económicos, culturales, sociales, políticos, es lo que nos marca la pobreza. Pero en el fondo, y yendo a lo medular de la cuestión, la pobreza sería la falta de capacidad para poder desarrollar un proyecto de vida. Y esto es central. No es que uno es pobre solo por carencias materiales, que son obviamente las que nos permiten la subsistencia y son aquellas que nos permiten tener la estabilidad como para llevar adelante un proyecto de vida. Nadie puede vivir sin un proyecto de vida. Obviamente que la idea de pobreza está relacionada con otros conceptos que también vamos a profundizar en las clases virtuales, ¿no? La exclusión, la desigualdad, la vulnerabilidad, la marginalidad. Pero quiero que nos quedemos con esta idea, ¿no? La falta de capacidad para poder desarrollar un proyecto de vida. Y eso va directamente a lo más esencial de una persona, en comunidad de personas. Uno a veces escucha frases que son verdaderamente hirientes a la inteligencia de cualquier ser humano, ¿no? Cuando uno escucha comunicadores sociales en los medios, o escucha a la gente de determinados sectores sociales que dicen es pobre porque quiere, como si la pobreza fuera una elección. Son pobres porque quieren, nadie escoge ser pobre.
Es una tragedia existencial, multidimensional la pobreza. Nadie elige vivir en un contexto constante de privaciones materiales, simbólicas, culturales. No resiste esa frase que uno escucha de decir son pobres porque quieren. O cuando uno escucha frases también verdaderamente alarmantes, ¿no? De criminalizar la pobreza. O sea, asociar la idea del pobre con la idea de el ladrón, el chorro, el estafador, el vago. Y esta criminalización de la pobreza verdaderamente no tiene ningún fundamento. No sé, le pongo un ejemplo. Cuando uno vuelve de viaje, de dar clase en otro lado y baja en Retiro, o está llegando a Retiro y ve cientos y cientos de personas perfectamente arreglados, peinados, con su bolso, saliendo a laburar. Y esos pobres son los vagos, esos pobres son los chorros, esos pobres son los delincuentes. Esta asociación entre pobreza y delincuencia verdaderamente no tiene ningún fundamento, ¿no? O confundir la pobreza con la marginalidad, ¿no? Si bien tienen puntos de contacto y tal vez muchos que viven en esa situación tan denigrante de la pobreza, de paso, en la pobreza hay falta de capacidad de un proyecto de vida. Y no me voy a cansar de remarcar este concepto. Decíamos, ¿no?, esta asociación entre marginalidad y pobreza. Fíjense ustedes que no es lo mismo. Si bien dentro de un contexto de pobreza, de un concepto de esta privación de oportunidades esenciales en la vida de cualquier ser humano, la pobreza te lleva a ser marginal desde un punto de vista material y desde un punto de vista simbólico, si se quiere. Pero el concepto de marginalidad tiene más que ver con cuestiones de orden cultural, ¿no? Tiene mucho que ver con aquel que se posiciona diferente frente a los valores, al orden, a las leyes establecidas. La marginalidad sí puede ser una opción. O sea, uno puede elegir ser marginal en relación a ciertas normas, reglas o leyes sociales, o usos, o bienes, o costumbres en el plano de lo cultural. Pero este concepto de la marginalidad nos lleva siempre a pensar a aquel que está en el borde de los límites, de lo instituido como deseable para el funcionamiento de una sociedad. Haciendo estas salvedades, ¿no?, y viendo los últimos años de nuestra sociedad, de nuestro país, tenemos distintos tipos de pobres. Los pobres estructurales, los pobres coyunturales y los nuevos pobres. Los pobres estructurales son lo que yo llamo los pobres que vienen desde el inicio de los tiempos, ¿no?, diríamos, por decirlo metafóricamente. El abuelo fue pobre, el bisabuelo fue pobre, el abuelo fue pobre, el padre fue pobre y él es pobre. O sea, no conocen otra condición más que la de la pobreza y nunca han podido salir de esa situación. Nunca han podido tener la vivencia humana y profunda de una existencia más digna. Esos pobres estructurales son esos que uno también escucha estas barbaridades, ¿no? Cuando dicen, sí, pero estos son pobres desde siempre, los pobres siempre existieron. ¿Para qué te vas a preocupar por los pobres? Si estuvieron desde el inicio de la historia los pobres. Fíjense que
estos pobres estructurales, que son muchos, después vamos a ver algunas cifras, en todo el planeta, están en una situación verdaderamente como que no tienen salida. Después están los pobres coyunturales, que son aquellos que debido a una coyuntura económica entran y salen dentro del marco de la pobreza, no solo en lo estrictamente económico, sino también en el plano de lo cultural, ¿no? Son estos pobres coyunturales entran y salen de la categoría de pobres de acuerdo a cómo van variando las distintas coyunturas económicas, sociales y culturales, y son más proclives a entrar y salir de acuerdo a las políticas que haya en ese momento, las políticas de Estado que haya en ese momento en esa sociedad, ¿no? Y después están los nuevos pobres, que son aquellos que pertenecían a una clase media normal, modesta, que tenían su casa o alquilaban su vivienda, tenían su autito, podían de vez en cuando darse algún gusto o unas vacaciones, ¿sí? Pero que verdaderamente por tradición y por historia nunca habían estado en la pobreza. Fíjense que estos nuevos pobres son los que se incrementaron de una forma alarmante durante la crisis del 2001 y a partir del 2015 en adelante también, ¿no? Decíamos que estos son los tipos de pobreza que hay, o los tipos de pobres. También encontramos las formas de pobreza, que son la forma material, que es a lo que uno está acostumbrado con esas mediciones que decíamos, y las formas de pobreza simbólica, que tienen que ver obviamente con el capital social y con el capital cultural de las personas o de los grupos de personas, ¿no? Piensen ustedes que entré ahora hace un rato al reloj mundial de la población y hoy somos 7.826 millones de personas en el planeta, 7.826 millones de personas. El 60% vive en el Asia, el 16% vive en África, el 10% en Europa, el 9% en América Latina y el Caribe, y el 5% en América del Norte y en Oceanía. Así está repartida la población mundial, ¿no? Ahora, de esos 7.826 millones de personas, el 20% de la población acumula o concentra el 83% de la riqueza del planeta, que se genera en el planeta. El 24% de la población mundial son pobres estructurales, sí. El 24% de 7.826 millones de personas son pobres estructurales. Recuerden lo que acabamos de mencionar sobre la pobreza a nivel estructural, ¿no? 1.300 millones de personas hoy viven con menos de $2 al día. $2 al día para alimentarse, para educarse, para cuidar de su salud, para acceder al ocio y la recreación, lo que fuera. 1.300 millones de personas. 1.200 millones de personas carecen de algo tan indispensable y tan natural para cualquiera de nosotros como es el acceso al agua potable. A beber un vaso con agua. 1.200 millones de personas. Hay 850 millones de personas que son analfabetos en el planeta. Pero no es que son analfabetos porque no pueden manejar la última versión del Excel, no han accedido al proceso de lectoescritura. Pero hay algo más grave todavía. De esos 850 millones de personas que son analfabetos,
el 80% son mujeres. O sea que esto habla que a pesar de todos los logros conseguidos en la paridad de género, por las luchas de los movimientos feministas de los últimos 40 años, nos deja este sinsabor de entender que están sojuzgadas y sometidas millones y millones de mujeres al no tener acceso al proceso de lectoescritura, lo más básico de lo básico, ¿no? Fíjense ustedes, no estaba consultando un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano, que es un estudio de finales del año pasado, ¿no? Y nos dice que a finales del año pasado la tasa de pobreza era del 34,1%, o sea, había 15.282.000 personas que eran pobres en el último trimestre del año pasado. 7,1 eran indigentes, o sea, 3.190.000 personas en la indigencia. La indigencia es obviamente la forma más degradada e inhumana de la pobreza. La indigencia nos lleva a entender el despojo de la naturaleza humana, ¿sí? Dice Lozano también que se sumaron 10.800 pobres por día en el último trimestre del año pasado y 2.831 indigentes. O sea, eso nos da que por hora hubo 454 personas que se volvieron pobres y 118 personas se volvieron indigentes. Por minuto hubo 2 pobres y 2 indigentes en el último trimestre del año pasado. Obviamente que cuando hablamos de cómo se mide la pobreza, se ha hecho bastantes adelantos y ya se considera esto como una medición multidimensional, ¿no? O sea, no solo midiéndola por la capacidad de ingresos que tiene un grupo familiar en relación a los bienes básicos representados en la canasta de alimentos, por ejemplo, ¿no? Esta multidimensionalidad para medir la pobreza, obviamente, tiene que ver con el acceso a la educación, con la seguridad social, con el empleo, con la salud, con la alimentación, con los servicios básicos, con la vivienda digna. Todos estos elementos nos llevan a plantear que la pobreza pasa ya de ser un problema para transformarse en un flagelo. E insisto con esto, nadie es pobre porque escoge la pobreza. No debería existir la pobreza. Vamos a continuar con estas cuestiones, a seguirlas trabajando en la clase virtual y bueno, son solo disparadores como para que tengamos un diálogo fecundo en nuestros encuentros virtuales. Gracias y nos vemos.